Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos por aquí desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Un jueves diferente tenemos el día de hoy. Por ahí les estábamos compartiendo un programa diferente, hablando sobre la caída de las redes, lo que sucede en nuestro país y en el mundo cuando de repente, ahora que dependemos tanto de las redes sociales, de estas plataformas digitales, todo se viene abajo. El pasado 3 de julio, queridos amigos, precisamente por eso nuestro programa, el presunción de inocencia en el sistema penal acusatorio de nuestro país, con el doctor Moisés Muñoz Hernández, no lo pudimos transmitir por la situación de que nosotros dependemos precisamente de las redes, del Wi-Fi, y no solamente del Internet, sino de las plataformas de Facebook, de Instagram, de Periscope, que en Periscope por aquí sí estuvimos con ustedes, pero en Facebook estuvimos perdidos. Hasta en la tarde del mismo miércoles se empezaron a recuperar esas situaciones. ¿Qué es lo que está pasando con Facebook? ¿Qué pasa? De repente los analistas internacionales incluso han llegado a decir que esta plataforma pudiera ser el declive, pudiera comenzar el declive. En SDP Noticias, en el año 2014, cuando se cae cerca de 35 minutos la plataforma, recuerdan, se dio una cifra muy interesante, $854,700 en ingresos se perdieron en ese tiempo. Esto hace 5 años, entonces, haciendo la equiparación al día de hoy, 35 minutos significarían pérdidas de alrededor de $2 millones solamente para Facebook, pero sin cuantificar, queridos amigos, todas las plataformas digitales que pertenecen y que dependen, y todas las empresas que dependen de estas redes, sobre todo de Facebook. Entonces la cuantía pudiera ser invaluable, no sabemos qué es lo que pasó. Y pretextos, dicen algunos que dan, es que al interrumpirse estos servicios es por operación mantenimiento de rutina, lo cual desencadenó un error que dificultó a los usuarios subir y editar fotos. Eso es lo que nos dicen. Ese mismo pretexto se dio hace 4 años, precisamente en marzo pasado igual pasó algo similar. Que el problema aquí, lo importante es saber que el problema no solo afecta a Facebook o a WhatsApp, sino a Workplace, la plataforma para empresas que también maneja Facebook y cuyo servicio funciona actualmente de forma intermitente. Lo que les decía, lo que no se puede cuantificar y lo que vamos a saber. El año pasado, queridos amigos, también por ahí las noticias nos comentaban acerca de los miles de millones de dólares que pierde Facebook con este juicio donde el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, estaba en entredicho hablando de datos y cuestionamientos personales hacia el cuidado de nuestros datos y de los usuarios, y que de alguna forma muchos decían que por ahí se estaban ventilando y qué sucedía. Las caídas han mermado la confianza en el público, dice. Los usuarios suman las crisis del gigante en esta red, cuyo número de usuarios experimenta una desaceleración sin precedentes en el segundo trimestre de 2018. Eso es lo que nos dicen algunos analistas internacionales. Sin embargo, vemos nosotros ahora y nos percatamos de ello que en esta caída del 3 de julio, que precisamente pareciera al contrario, pareciera crecer. Ahora todo el mundo lo vemos conectado en internet, invariablemente todos comentando en Facebook. Se han acomodado de alguna manera las redes sociales, como en algún momento se dijo, quiénes en Twitter, quiénes en Facebook, quiénes ahora en Instagram, pero sin embargo en Facebook creo que siguen a la cabeza, y la historia de Internet pues está llena de ejemplos de plataformas que comprenden momentos históricos y momentos básicos ahora en nuestra vida cotidiana. Esas caídas estrepitosas lo único que también nos ponen a pensar, a analizar un poquito como seres humanos qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo, y cómo nos desesperamos cuando nos quitan una golosina o una carga adictiva como se nos está convirtiendo el Facebook. Por otro lado, queridos amigos, tenemos ahí también una pena que nos embarga al mundo de la cultura en nuestro querido México, en nuestro país. Pues nuestro queridísimo maestro Armando Ramírez nos abandona el día de ayer. Fallece el día de ayer Armando Ramírez, y el cronista, el llamado cronista de la ciudad, queridos amigos,
no. Perdón. El cronista de la ciudad, queridos amigos, fallece el día de ayer a la edad de 67 años. Vimos por ahí en Twitter, sobre todo, amigos conocidos, por ahí mi querido Javier Aranda Luna, que me hizo favor de compartieron muchos. Una pena, alguien relativamente joven, el maestro Armando, quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y de abrevar de su sapiencia, de su experiencia. Claro que nos pesa una muerte como esta, porque Tepito, uno de los barrios que pudieran decir que los ven nacer, alguien que lo ve crecer, alguien que lo ve compartir de esta forma, hijo de un boxeador, hijo del barrio, no le daba pena y sin embargo lo llevaba por todos lados con este orgullo de guerrero. Últimamente lo veíamos por ahí en el programa con Esteban Arce de Matutino Express. Muchas veces también los que lo conocen a fondo, los que lo conocieron a fondo sabían que tras bambalinas era el orquestador de cosas muy, muy importantes, sobre todo en la Ciudad de México. El disfrute de sus crónicas, el disfrute de sus programas, el disfrute de sus reportajes que hacía, llevándonos a ese México que muchos no conocían y que nos llenaba de deleite y de cifras y de cuestiones y de anécdotas desconocidas, siempre lo vamos a tener nosotros presente. Recibió muchas distinciones. El premio Cabeza de Palenque en 1987 fue uno de ellos por su guión cinematográfico Me llamaban La Chata Aguayo. Asimismo, la medalla al mérito ciudadano, el cual es un reconocimiento público que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, entrega a personas por su trayectoria, obras y actos relevantes en beneficio de la capital, nuestra querida Ciudad de México. Nosotros nos sumamos, nosotros abrazamos a su familia, a su hija, precisamente que el día de hoy estaban haciendo invitación o estaban dando a conocer dónde se iban a velar, dónde iba a estar su cuerpo, si alguien quisiera acompañarlos. Y vislumbramos, queridos amigos, que siendo un referente de cultura en la Ciudad de México, pues los homenajes póstumos y todo lo que se haga después en favor o en recordatorio de nuestro queridísimo amigo y maestro Armando Ramírez, vaya que debemos de estar presentes. Por lo pronto, pues querido maestro, solamente dio un pasito más, el trascender, el pasar el examen. Nos quedamos con su famosa frase y solamente le decimos que nos espere, porque al final de cuentas todos vamos para allá, y espérenos un poquito, porque al final, pues qué tanto es, tantitito, maestro. Hasta donde esté, de verdad, con nuestro cariño y afecto. Y por el otro lado, queridos amigos, pues muchas gracias. Gracias. Por ahí tenemos conectado al doctor Espino, ya lo tenemos conectado en Facebook. Queridos amigos, y aprovecho este paréntesis para decirles, sobre todo a quienes están en Periscope, acompáñenos a Facebook. Les decía que hace 8 días, el día 3 de julio, que se caen las redes y nos dejan a nosotros sin programa de el miércoles de Criminogénesis, que tuvimos el programa tan espectacular, tan especial con el doctor Moisés Muñoz Hernández, presunción de inocencia en el sistema penal acusatorio. Entonces, vamos a retomar hoy jueves un miércoles de Criminogénesis, que por causas ajenas a nosotros, y culpamos de todo esto a Facebook, no lo pudimos transmitir, pero sabemos que la importancia de este tema que nos deja el doctor Moisés Muñoz Hernández, y que ahorita todos lo vamos a poder disfrutar. Estaremos conectados nosotros en Facebook Live para que cualquier cuestionamiento que nos quieran hacer o preguntas o demás, también trataremos de contactar al doctor Moisés Muñoz para que se conecte y lo pueda él contestar de viva voz. Tengan una tarde excelente, los veo al final, vamos a disfrutar del programa. Muchas gracias, en un ratito nos vemos. Vamos con esto. 3, 2. ¿De verdad? Listo. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar nuevamente con nosotros un miércoles de Criminogénesis. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece nuevamente que nos acompañen en el programa
Más que leyes, educando la conciencia. Y educando la conciencia los miércoles de Criminogénesis, de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, que anda por allá por el viejo mundo, en Grecia. Le mandamos un saludo porque sabemos que está viendo el programa, sabemos que está pendiente como siempre. El grupo Criminogénesis, esta mancuerna que tenemos con INADEC, le agradecemos infinitamente que catedráticos, plumas especializadas, miércoles a miércoles nos acompañen para tocar temas muy interesantes, queridos amigos, como es el de que vamos a tocar el día de hoy, presunción de inocencia en el sistema acusatorio. Para hablar sobre este tema fundamental en la criminología y en el mundo jurídico, tenemos al doctor Moisés Muñoz Hernández, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de nuestro querido país, México, la gloriosa UNAM, donde ha realizado sus estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en Derecho. Obtuvo el título de licenciado en Derecho con la tesis intitulada Límites que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Ejecutivo Federal, que ahorita nos va a comentar un poquito por qué elige esa tesis. Obtuvo el grado de especialista en Derecho Penal mediante examen general de conocimientos, siendo examinado por 2 jueces del Distrito de Procesos Penales Federales y un magistrado de circuito con el tema La Prueba Circunstancial. Obtuvo el grado de maestría en Derecho mediante examen general de conocimientos con los temas La Reforma al Sistema de Justicia Penal, la Procuración de Justicia y la Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, impartición de justicia en México a la luz de la criminología crítica, el jurado popular en los Estados Unidos de Norteamérica. Con un doctorado en Derecho, bajo el tema intitulado La perspectiva de la presunción de inocencia en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ha cursado diferentes diplomados, seminarios y cursos, entre los cuales destacan la moderna dogmática penal, impartido por el doctor Gunther Jacobs, director del Seminario de Derecho de la Universidad de Bonn y del Instituto de Derecho Penal de Remiech-Pretsch, Queen's Universidad Bonn. Perdón por mi pronunciación, queridos amigos. En la búsqueda de la verdad y la justicia, impartido por el doctor Karl-Heinz Gossel, magistrado del Tribunal Supremo de Baviera, República Alemana. Seminario de Derecho Penal, Presupuestos del Delito en la Universidad Complutense en Madrid, España. Curso de Derecho Penal del Enemigo, impartido por el doctor Eugenio Zaffaroni, presidente del Tribunal Supremo de Argentina. Nuestros queridos amigos de Argentina, que todos los días nos ven, un saludo a la familia Zapiola. Curso de Sistema Penal Acusatorio, impartido por el Poder Judicial de la Federación. Curso de Sistema Probatorio, impartido por el Poder Judicial de la Federación. Curso de la Intervención de Comunicaciones en México, impartido por el Poder Judicial de la Federación. Curso en Extinción de Dominio, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Curso Técnica de Juicio Oral, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Un programa compartido por Sistemas Penales Acusatorios, Colombia, Chile, Estados Unidos y México, organizado por la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Varios cursos de actualización en criminología, impartido por la Sociedad Mexicana de Criminología. Ha participado en diferentes conferencias sobre la reforma constitucional en derechos humanos en México, el juicio de amparo en materia penal, los sistemas penales en Europa y América, sistema probatorio en México, sistema acusatorio en México, sistemas acusatorios en Iberoamérica, implementación del sistema penal acusatorio en México, presunción de inocencia contra derecho penal del enemigo, recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero en México, mecanismos alternos de solución de controversias, la gran acción penal en México, cadena de custodia, el procedimiento penal mexicano, las garantías individuales en el proceso penal, los derechos fundamentales, queridos amigos, un larguísimo, etcétera. Expositor de varios diplomados sobre el tema la reforma constitucional de justicia penal en México, los juicios orales en México, la presunción de inocencia, sistema probatorio en el sistema de justicia penal en México, derecho penal del enemigo, la prueba ilícita, lavado de dinero, control difuso y control de convencionalidad, derechos humanos.
catedrático de excelencia del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, C1, donde ha impartido clases en los programas de doctorados en ciencias forenses, maestrías en juicios orales, las materias de etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de enjuiciamiento dogmático y jurídico penal. Integrante del Comité del Instituto de Ciencias Forenses y Jurídicas en el Estado de Sonora, catedrático del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal AC, INDEPAC, donde ha impartido las materias de bases constitucionales de Derecho Penal 2. Abogado, postulante, socio, fundador, el CEO desde el año 1994 en el despacho Muñoz, Hernández y Asociados SC. Actualmente postulante en materia penal, sistema tradicional y sistema de corte acusatorio, postulante en materias de delitos fiscales, miembro de la Academia Nacional de Jurisprudencia. Queridos, puedo seguir y seguir, pero tenemos que hacer otro programa para continuar con la entrevista. Entonces, gracias por estar con nosotros, doctor querido. Una trayectoria impresionante. Y escuchar de catedráticos, escuchar de maestros con una trayectoria que además es muy joven también. Eso nos da mucha esperanza. Aprender tanto de quienes tienen una trayectoria, de quienes saben tanto, en un sistema penal acusatorio nuevo en apariencia, con muy poquito tiempo, que todavía tiene sus bemoles y todavía vemos por ahí diferencias encontradas de opiniones. Gracias, Alejandro Carlos, de verdad, gracias. Gracias, maestro, gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido en la lectura. Querida Aurelia, muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Querido amigo Alejandro, hasta allá un gran abrazo para ti y tu familia. Pues es un placer estar aquí hoy con ustedes. Es de esos pequeños, grandes deseos. Me habían ya hecho el favor de invitarme. Tenía yo la deuda de estar con ustedes. Por fin pero se nos muy hizo, gustoso. Muy gustoso. La verdad sí. es que es de esas cerezas que se disfrutan, intercambiar ideas de opinión en este momento tan importante de nuestro país. Es una obligación, un compromiso para todos nosotros, como personas, como juristas. Donde el conocimiento va, tenemos que ir. Donde el conocimiento está, tenemos que estar. Entonces, es un gran compromiso para todos nosotros. Es un placer, por supuesto, saludarte personalmente. Gracias. Y muchas gracias por recibirme. Gracias, doctor. Dicen los que saben que el abogado que no estudia a diario, cada día es menos abogado. Sí, caray. Uno cuando termina la carrera dice, ya, cumplí. No, ahí es cuando empieza el gran camino y el gran compromiso, por supuesto. Y por supuesto, venerar, respetar y hacer hincapié de nuestra gran casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto que es más el compromiso de estar preparado para poder llevar el buen nombre de dicha institución. La UNAM, UNAM. en un ranking mundial, hablando de jurisconsultos, muy impresionante. Vivimos un gran momento. Y lo notan en el derecho comparado. Veía toda esta trayectoria, leímos una parte de ella en Chile, en Argentina, en Europa, en España, en diferentes lados. ¿Cómo ven esta diferencia en este nuevo sistema de justicia penal acusatoria en nuestro país? Hoy que vamos a hablar de presunción de inocencia, que yo le estaba contando por aquí al doctor algunas anécdotas y de ¡wow! No hay forma de defenderla, ¿no? No, de eso vamos a tratar. sí, la presunción de inocencia, a veces los mexicanos la sentimos solamente en la teoría, doctor. Sí, a ver. Lo sé. Le Es cedo una el deuda que micrófono. tenemos. Sí, yo lo escucho, por favor. Habrá que decir y puntualizar que hemos tratado en esta transitoria etapa de 10 años, un poquito más ya, de que no se convierta en una esfera en el árbol, ¿no? Que sea un adorno, ¿no? Así que se instituya, que sea una institución sólida, fuerte, con conceptos y preceptos que la hagan sostener que toda persona, cualquiera, que sufre el drama de un proceso de carácter penal, tenga la garantía de ser tratado como inocente. Pero eso no nos basta, porque estamos viviendo momentos muy difíciles, donde la delincuencia organizada, donde los delincuentes buscan a todo vapor las libertades para poder seguir cometiendo este tipo de actos, ¿no? Entonces ahí está el paradigma, ahí está el choque entre dos instituciones, la prisión preventiva
y la libertad, que es la que preserva la presunción de inocencia. Entonces, hemos tratado, quienes han escrito, quienes conocen del tema, de tratar de significar que la presunción de inocencia no nada más es un adorno donde te lean tus derechos y que pues, te hagan saber quién te acusa, por qué se te acusa, sino más bien que el trato sea diferenciado y privilegiado en todo el proceso, iniciando desde la investigación, que se inicia en la carpeta de investigación. Pero esa presunción de inocencia, doctor querido, no queda violada cuando muchas veces sin entrevistarte, como dicen ahora, sin tomarte la declaración, como hace antes, te tienen retenido, no sé, 12, 36, 48 horas, y estas 48 horas que en apariencia debieran ser, a veces se transforman en 72 o más, y entonces no es violatorio de los derechos de los que nos hablaba. Sin duda, querida Delia, el tema viene a más porque a veces no hemos logrado resistir el tema de la corrupción, el tema de un mal servicio público que puede institucionalizarse en alguna procuración de justicia y donde buscaríamos tratar de dar solución a los temas de arraigo. No es que no existan soluciones para preservar a la institución de la presunción de inocencia, sino que el mal ejercicio de los servidores públicos conllevan a la violación y transgresión de un derecho humano a ser tratado como inocente. Te explicaré brevemente en un parámetro sumamente importante para nuestra sociedad, para nuestros académicos, para nuestros alumnos y en general a la sociedad mexicana, que sufrimos cualquier acto de autoridad que deviene irregular. El control que necesitamos hacer es que la investigación sea inmaculada, donde se lleve con un debido proceso, con las reglas esenciales del procedimiento que conlleven la certeza y seguridad de cada una de las personas. Si logramos esto todos en conjunto, todos, absolutamente todos, sabremos que ante tal evento hay garantías que nos van a dar certeza para preservar lo que tú bien significaste, la libertad. Pero no está en la práctica, pues a lo mejor, hay que decirlo con sinceridad, eliminado las malas prácticas, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que insistir como sociedad de puntualizar, de señalar al Ministerio Público corrupto, a la delincuencia organizada que trabaja con ellos, para que logremos desmantelar esto que oscurece a una figura institucional, constitucional, que se llama presunción de inocencia. Si nosotros logramos, como institución ministerial, judicial, lograr que estos conceptos se transparenten en el actuar de las instituciones y de los operadores del sistema, lograremos que las personas sepan que siempre habrá un abogado que les haga saber sus derechos, que les defienda, que les asista al rendir su declaración, que lleve inmerso un grado de confiabilidad en el sistema. Todos, absolutamente todos podemos sufrir una detención por cualquier caso, pero que estemos seguros que no va a ser motivo de violación de derechos, sino más bien que se va a transparentar. Y te explico por qué. Hay, en el parámetro constitucional, hay bienes jurídicos que se tutelan, se resguardan. El de mayor envergadura es la vida. Luego sigue la libertad y el patrimonio. Estos dos últimos se pueden restringir. Se puede restringir por orden judicial, por mandato constitucional, el Ministerio Público, el juez puede limitar la libertad. Pero salvo esos casos, podemos tener la certeza que si no hay la comisión de un hecho que la ley señala como delito, pues no tengo por qué sufrir una detención. Ahora, si se comete un delito en flagrancia, cualquier persona puede detener a la persona que está cometiendo ese hecho señalado por la ley como delito para que sea investigado.
Pero eso no constituye el decir que es culpable, Claro. ni el señalamiento de que por ello ya se le debe estigmar, el estigma ante la sociedad de que el señalamiento de culpable, El tratamiento que se el le da. tratamiento, exactamente. Entonces lo que quiero significarte es que si hacemos bien las cosas como sociedad, como instituciones, la presunción de inocencia es mucho, muy importante. México se suma en el año 2008 a constitucionalizar esta figura, pero la Corte, el Poder Judicial, desde años atrás ya había hecho una interpretación y existe la presunción de inocencia desde la era de los romanos y más atrás. El tema es que no le fuimos dando el valor en contenido de lo que significaba, pero son aspectos muy importantes. Dignidad, honor, buen nombre. La presunción de inocencia no nada más es tratar y en el momento que estás detenido hacerte saber tus derechos, sino trasciende en la órbita de cualquier persona. Por eso hoy no es ocasional que la Corte Interamericana sancione a los estados también cuando vulneran derechos humanos y se sancione económicamente también y haya un resarcimiento económico a favor de las personas. Entonces, esta cultura de el respeto a un derecho humano como una presunción de inocencia debemos estudiarla, debemos analizarla. Los foros son muy importantes, foros tan importantes como tú, en este momento tu espacio, que nos obsequias, que nos compartes, porque la sociedad tiene que entender que no es una esfera en un árbol que está de adorno. No, las instituciones, la Corte se ha pronunciado ya en sentencias donde se anulan sentencias condenatorias por violaciones a derechos humanos, donde se reponen procedimientos, donde la presunción de inocencia tiene una órbita, la Corte le ha llamado poliédrica, donde tiene varias vertientes y donde se tiene que hacer valer cada uno de esos, diría yo, ángulos como piedra angular de la reforma constitucional del año 2008 para preservar en un sistema de corte acusatorio los derechos humanos de cualquier persona que se vea involucrada en ese drama. Hablar de la presunción de inocencia, pero pasar de la teoría y de los documentos hechos a veces en escritorio, en simposios, en foros nacionales que dependen de los internacionales, pero llevarla a la práctica. Ya cuando se lleva a la práctica, ese es el dedo en la llaga que tenemos los mexicanos, los ministerios públicos. Cuando estamos en un ministerio público, quienes hemos tenido la desfortuna de llegar a esa situación, no digo el doctor sabe, por eso se está riendo. Sí, ya. Nos damos cuenta, nos hemos percatado que incluso dentro de los mismos ministerios públicos hay estos encontronazos de opiniones entre cómo se deben o cómo se quieren hacer las cosas. Cuando hay unos muy pocos luchando contra este sistema lleno de impunidad y corrupción, es muy complicado. Vemos incluso que en un ministerio público la policía de investigación está contraviniendo todo lo que dice el ministerio público arriba, digo, porque así funciona. La policía de investigación la tiene siempre en los sótanos. Y de repente, a veces ni siquiera dentro de un mismo edificio hay un cruce de información real, correcto. No hay ni siquiera. Entonces, ¿cómo un mexicano puede confiar en quienes están para solventar la justicia cuando, estando en un embrollo como ese, se está percatando que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo porque predomina la necesidad del dinero que pueda yo absorber de tal o cual persona con angustias y engaños? Muy complicado a la luz de la transparencia, pero es un camino que empezamos hace ya muchos años. Ha dado frutos, no hemos hecho todo, pero vamos por buen camino. El sistema ha modificado, ha hecho cambios significativos. Tenemos ya resoluciones de los tribunales federales en vía amparo, vía sentencias, donde se ha tratado de mandar una señal muy clara. Coincido contigo que luego el penar de las personas que se ven involucradas en estos procesos
es muy sufrido, es de lamentarse, pero hay señales de luz que nos permiten apostar que la presunción de inocencia cada día, en cada momento, gracias al aporte, por supuesto, de todo el mundo jurídico, de los abogados postulantes, digo yo, y hay que confiar en nuestros jueces, en los ministerios públicos. Yo sé que el panorama todavía no se aclara del todo, pero tenemos que hacer todos, cada uno abonar a nuestras posiciones, dentro de nuestras posiciones, hacer algo más por nuestro país. La Corte se ha significado mucho en tratar de transparentar en sus sentencias el contenido de lo que significa la presunción de inocencia en el día a día de un ciudadano. Yo no te puedo decir en este momento que está toda la tarea hecha y que no hay más por hacer. Al contrario, diría que apenas estamos sentando las bases para una nueva etapa en nuestro país y con la conciencia. Yo conozco muchos ministerios públicos y ministerios públicos honorables, serios, profesionales, éticos, y no dudo que hay, como en todo, un arrocito negro, ¿no? O sea, que ensucia el propio devenir de la figura y de la institución ministerial, pero son los menos. A esos hay que señalarlos, hay que denunciarlos, hay que denunciar el mal servicio. A veces ni siquiera, perdón que me interrumpa, son los ministerios públicos, sino los auxiliares, que son los que están haciendo la intervención. Claro, la corrupción está al día, pero si la fomentamos, si la privilegiamos, no va a desaparecer. Si yo, en aras de solucionar el asunto, bajo el interés, llego y corrompo, pues obviamente no favorezco. Entonces tenemos que hacer cortes a la circulación que a lo mejor son dolorosos, pero también hay que asumir como ciudadanos responsables la consecuencia del hacer de nuestras conductas. Claro. Porque luego sucede que las delincuencias organizadas contratan abogados de primera línea, ¿no? Y dicen, pues hay mucho dinero, pero quiero la libertad, quiero la sentencia favorable. Eso no se discute, se discute el hecho es que no vamos a llegar a buen puerto a tratar de erradicar lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Luchar para que la presunción de inocencia realmente sea una institución sólida. Tenemos que construir las bases que nos permitan. Te explico, hay plazos, hay tiempos. El Ministerio Público tiene 48 horas para investigar a una persona. Eso no significa que debe haber un maltrato, un aislamiento, violación de derechos humanos. Puedes privilegiar o restringir la libertad transitoriamente con aras de una investigación que pueda llevar a tratar de desentrañar los hechos, saber los hechos, cómo acontecieron. Hay muchas cosas que se disfrazan dentro de las investigaciones. Para el Ministerio Público, él no conoce los hechos, o sea, se los tenemos que dar. Por eso también las policías, las defensas, tienen que estar capacitadas para que tú llegues y le digas, esto es lo que está sucediendo, sucedió de tal forma, le expliques dentro de las narrativas de nuestras entrevistas cómo sucedieron los hechos, cuál es la mecánica, se preserven contenidos de pruebas, de datos, para que la cadena de custodia esté limpia, ¿no? Porque si no hacemos bien las cosas... Esa falta, eso es lo que nos falta, querido mío. Porque yo creo que también está la parte donde todavía no asumimos cuál es la parte que nos corresponde hacer en esta gran cadena de justicia. Porque muchas veces el mismo policía que detiene se erige como juez en ese mismo instante. Sí, claro. Van al Ministerio Público y el auxiliar se erige otra vez como juez, y lo mismo en el Ministerio Público. Entonces, como que todavía no entendemos cuál es la función real que nos corresponde a cada uno. Primero,
Correcto. Aunque sea en flagrancia, si encuentra a alguien, ¿por qué el policía se pone a interrogarlo ahí en vez de capturarlo y llevarlo? O sea, su obligación es capturarlo y llevarlo. Si vio la situación y el Ministerio Público hacer la indagación, ¿no? Pero ¿por qué ahí se dirigen como jueces y empiezan a pelear y a decir quién fue, quién no, porque yo? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué podemos hacer para que nuestro sistema de justicia entienda qué rol le toca ejercer en cada momento? Bueno, lo que acabas de señalar puede ser muy interesante e importante y trascendente dentro del desarrollo de esas primeras investigaciones. Fíjate cómo se puede interpretar a bien. El policía puede hacer cuestionamientos para percatarse qué está sucediendo, identificar a los individuos, porque pues él no sabe quién es la víctima y quién es el sujeto activo, en este caso el indiciado, el señalado, o quien ha cometido la conducta que se le imputa, ¿no? Entonces, la labor del policía es muy importante porque es el primero que llega al lugar de los hechos. Entonces él tiene... El primer respondiente, sí, claro. Y dentro de esa, preservar el lugar de los hechos, identificar a las personas que están en el conflicto y, por supuesto, asistir a la víctima, ¿no? Como primer punto. Y al imputado, una vez que identifica que es el imputado, tiene que privilegiarlo con no hacerle más preguntas para no contaminar la que ellos diríamos la declaración del imputado. O sea, ahí tienes que privilegiar, una vez que identificas, ya no le puedes hacer preguntas, porque si no contaminas el océano de la prueba, de los datos de prueba. En la teoría. En la teoría, pero esa teoría ya ha tomado experiencia judicialmente. México, en el caso Florence Cassés, tuvo un ejemplar caso donde trastocar los puntos neurálgicos de una presunción de inocencia llevaron a la libertad de una persona donde se violaron derechos humanos. Que ahí ese tema, y conste que yo no lo toqué, usted lo tocó, doctor. Pero ahí está curioso porque Florence Cassés está libre y los demás porque siguen presos. Y digo, yo he tenido entrevistados a familiares de ellos y esta pregunta de ¿cuál? No hay una respuesta satisfactoria para los familiares el saber por qué ellos siguen presos en un penal de alta seguridad cuando la autora principal decía que se está libre. ¿Cómo funciona nuestro sistema de justicia penal ahí en ese caso? Yo creo que el tema viene a bien, porque además la vulneración, hablaré de temas que por supuesto hacen sólida al tema de la presunción de inocencia. El derecho fundamental a ser asistido, al no tener la asistencia consular, se vulneró en una esfera jurídica de exponerla a los medios de comunicación para que se recreara una escena que cambió, modificó en circunstancias de tiempo, modo, ocasión, la detención de una persona. Y esa persona, por ser extranjera, requería un tratamiento distinto al nacional. El ejercicio no se hace adecuadamente, no se llama al consulado, no se le nombra un traductor para que la asista. Entonces esto lleva a escenificar, vulnerar y hacerla pasar como culpable antes de llegar siquiera ante el Ministerio Público. Entonces, si no hacemos bien las cosas jurídicamente hablando, no esperemos que se puedan sostener en una sentencia y que lamentablemente yo no voy a tratar si fue culpable o no, porque pues obviamente las pruebas están ahí en los expedientes. Claro. Pero la esencia constitucional nos marca que necesariamente tenemos que hacer, conforme ahora los protocolos, bien las cosas, adecuarlas a esas exigencias de requisitos de procedimiento. Entonces, para mí es un tema muy bonito en ese caso en específico,
porque simbra a la sociedad mexicana, pero a quien tenemos que señalar como responsables al Estado, no a las personas. Y entonces desde ahí tenemos que empezar, y ha venido una derrama. Nos hemos capacitado para poder llevar y entender el concepto de lo que significa la presunción de inocencia. La diferencia de opiniones y de criterios respecto a este caso. Y seguirá siendo un tema de foro muy interesante, porque te platicaré que anteriormente las personas podían ser representadas por una persona que no fuera licenciada en Derecho, y que lamentablemente eso vulneró de manera muy significativa en los procesos penales, en las investigaciones, la defensa adecuada. Entonces, el sistema acusatorio ha tratado de ir modificando estas tendencias negativas que se tenían. Y la primera esencia fue institucionalizar que ante cualquier autoridad, hablándose en Ministerio Público, jueces, estuviera presente un defensor. Hoy, en la reforma, desde el año 2008, tiene que ser licenciado en Derecho, no puede ser persona de confianza. Con cédula. Sí, claro, con cédula, debidamente registrada. ¿Por qué? Porque la persona de confianza a veces era el primo, el tío, el amigo, para poder cubrir el trámite. Pero ¿qué podía hacer realmente él a la luz de la investigación, donde el Ministerio Público va a lo que va, que era consignar, judicializar una investigación? ¿Qué probabilidades había que la defensa resistiera a esa carga emotiva de condenar y de culpar? Pues ninguna. No había un soporte. Hoy la defensa se tiene que instituir a la luz de un defensor. Por eso el sistema en el vaivén y en el día a día, pues hasta defensores han sido retirados de las audiencias, porque no conocen el sistema, porque no nos hemos preparado. ¿Se quedó con el sistema anterior? Sí, claro. Y en las prácticas pudieran decir, yo escuché muchos abogados a los albores de la reforma que decían, pues es lo mismo. Con mucho hasta respeto. Los términos jurídicos. Y además al paso de los años nos hemos dado cuenta que esto no ha sido lo mismo. Entonces esta gran oportunidad de preservar, de conservar la esencia de la inocencia en el proceso, también nos asiste como defensores, como ministerios públicos, a tratar de que la investigación lleve ese sentido de neutralidad, o sea, que no carguemos los dados de un lado a otro para que se presuponga la culpabilidad desde el inicio, ¿no? Al contrario, privilegiar el esclarecimiento de los hechos, que no quede impune el delito, que se castigue al culpable, que se repare el daño. Son aspectos fundamentales del proceso. Ahí va uno de mis barbarismos y le ofrezco disculpas con antelación, doctor. Aquí cuando nos habla del sentido de neutralidad. Escuchaba hace un momento cuando nos dice, sobre el caso Florence Cassés, los vicios que hubo respecto a que no fue llamado personas del consulado, no tiene un traductor, todos esos detalles se fueron sumando. Sí. Algo similar como lo que le pasa a Florence Cassés, hablando de traductor, hablando de que no tiene quien le indique qué es lo que realmente está pasando, no sucede con muchos de nuestros pueblos indígenas en nuestro país. Claro. Tenemos miles de indígenas que muchos son hablantes solamente de su idioma materno. Cuando sufren una situación de esta, hemos visto que los utilizan de mulas y del crimen organizado, los sembradíos, todo eso que pasa. Cuando sucede algo similar, no es algo parecido, cuando ellos ni siquiera entienden de qué se les está acusando, o se les está diciendo, y sin embargo en nuestro sistema tenemos a mucha gente dentro de las cárceles por situaciones, por eso decía que mis barbarismos de repente los sentiría como que parecidos. Este sentido de neutralidad que seguimos teniendo en México, aquella vez en el pueblo como te ven, te tratan, sigue cumpliendo con tu casa. Hay mucho por hacer. Como parte primordial, la reforma a los grupos vulnerables, a estos grupos indígenas,
tenemos que hacer hincapié en cuidarlos, en que se vigile por parte de las comisiones nacionales, la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y todas estas instituciones estén al pendiente de los procesos, se hagan recomendaciones, se monitoree cada uno de esos procesos para que se vigile, que se salvaguarden los derechos humanos. Hoy no nada más es ser nada más crítico, ¿no? Hay que participar. La única posibilidad que un ciudadano de esas características tiene es que su defensor tenga las aptitudes, las capacidades para poder defenderlo. Si no es capaz el defensor de poder llevar a cabo esas tareas, lo tenemos que retirar y nombrarle a alguien con esas capacidades. Empezando por ahí. Y por supuesto, hoy los jueces se convierten en rectores, en tutores de esos derechos. Bajo la tutela judicial efectiva, el Poder Judicial se convierte en un órgano de supervisión, de vigilancia de los derechos humanos. O sea, tenemos todos, dice la Constitución en el artículo 1 constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias son responsables de proteger, hacer valer, tutelar, cuidar, respetar los derechos humanos. Entonces, no es una tarea de una sola persona, es del Estado mexicano. Y si el Estado mexicano logramos que estas personas, por sus características de vulnerabilidad, sean acompañadas en los procesos respectivos y se tutele, se resguarde, se cuide, que la sentencia sea impecable conforme a las reglas de procedimiento, sin duda, si en algún momento la culpabilidad vence a la presunción de inocencia, pues no tengo obstáculo en decir que también hay que condenar a quien resulte responsable, ¿no? Es un ejercicio probatorio, o sea, tenemos que hacer bien las cosas para preservar que la prueba que sirva de cargo para efectos de la culpabilidad tenga plenitud y que sea valorada por un juez y que no esté viciada, contaminada o obtenida de forma irregular y que vicie el proceso. Entonces, cuando algo así, que como lo comentas, de que no lo asistieron correctamente, pues tiene que irreparablemente reponerse o anularse el proceso y con ello la sentencia que se pueda haber obtenido. Entonces, el ejercicio... Pero para eso necesita un abogado capaz que haga ver estos detalles o estos detalles que no se vieron en el proceso. Es una tarea en conjunto. Sí, es una tarea en conjunto. La Comisión Nacional, la Defensoría, los defensores, no porque tengan mucho trabajo nos podemos eximir de la responsabilidad de decir es que no pude estar al pendiente porque tengo 100 expedientes. Somos responsables todos, porque se está jugando el valor más importante, que es la libertad de una persona, abajo de la vida. Sí. La vida en este caso no se puede restringir, no tenemos ya desde el 2005 constitucionalmente permitido privar de la vida, ¿no?, por alguna condena. Hemos quitado del catálogo constitucional, siendo acorde con los criterios internacionales, México quita la pena de muerte de la Constitución. Entonces, está fuera de contexto hablar sobre la pena de muerte por el momento, ¿no?, en el tema de presunción de inocencia. Más bien nos vamos a la libertad, que es donde nos pega, donde el día a día acabamos de alimentar el 19 constitucional con más figuras, con más delitos de prisión preventiva oficiosa, que desnaturaliza la parte esencial del sistema acusatorio, que era privilegiar la libertad. Yo sé que hay algunos delitos que no pueden ser susceptibles a preservarse la libertad, pero que sean los menos, para que la sociedad entienda que el valor fundamental de la presunción de inocencia es la libertad. En un axioma que un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, señala que no se puede entender a la presunción de inocencia
si instituyes la prisión preventiva, no se puede entender. Es un valor absoluto. Es como se contrapone. Se contraponen, claro. El artículo primero constitucional también nos señala que los derechos humanos se pueden restringir. Apostamos, y yo lo digo lamentablemente, porque la presunción de inocencia sea un derecho humano que se pueda restringir. Yo propuse en mi tesis doctoral hace algunos años que fuera absoluta, porque no puedes limitar, no debieses limitar ese ejercicio. Sin embargo, bueno, entiendo que esto en las realidades, con delincuentes organizadas, con todo este cáncer que está en el ambiente, es necesario históricamente limitar un derecho humano, restringir un derecho humano a la presunción de inocencia en cuanto al sentido de la libertad. Pero no quiere decir que no aspiremos a que todos seamos inocentes y que esa inocencia sea parámetro de libertad. Entonces, cuando entramos en estudio, en el dogma, cuando la esencia del conocimiento nos lleva al tema de los derechos humanos, las corrientes empiezan a ser un factor muy importante para entender por qué transitar de un sistema de corte inquisitivo, donde una vez que alguien era privado de la libertad, no veía la libertad hasta después de la sentencia. Hoy, pues tal parece que estamos apostando a hacer lo mismo, porque empezamos a trascender de la libertad, que era la regla, a la excepción, que era la prisión preventiva en el sistema acusatorio, y ahora se está convirtiendo en la regla, ¿no? O sea, muchos delitos hoy empiezan a ser desde la inicial, bueno, ya desde la carpeta, desde la investigación inicial, pues privarse de la libertad de la persona, y pues ya se ratifica en la medida cautelar, en la audiencia de medidas cautelares, y entonces empieza a trascender la corriente en contra. Los que queremos que la presunción de inocencia se consolide, nos estamos haciendo la pregunta del día a día: ¿y qué tal si te pasara a ti? Cuando hablamos de un juez, cuando hablamos del Ministerio Público, apostaríamos a que entonces se le diera la oportunidad de libertad. Porque además también se dice... O se amparan. Ay, perdón. Ay, ya, bueno, ya me se reír otra vez. Porque además, en la esencia misma, y lo acabas de significar perfectamente, por eso el juez federal pone orden al acto de autoridad y le dice: no te pases, ¿no? O sea, no te extralimites, vámonos en orden. Con orden. Nos decía, la prisión preventiva oficiosa, que se está alimentando el 19 constitucional otra vez. Cuando se supone, o cuando se hace este cambio del nuevo sistema de justicia penal, precisamente es acabar con el inquisitorio, acabar con estas prácticas donde se estaban llevando por remesas casi a las cárceles a quien fuera. Sí. Pero es lo que decíamos, dicen ahora, 48 horas, pero te tengo detenido. Sí. Y a veces no te tomo la declaración, y pasan 72 y ahí sigue porque todavía no se toma la declaración. Y si el abogado no es aquí, tampoco. Y entonces si no se logran arreglar, ¿para qué hacen tanto? No se arreglen entre ellos. Pero las 48, 72 horas de todas formas ya estás allá adentro y es una coacción tremenda. Los derechos humanos quedan violados desde el momento que en los ministerios públicos no hay baños para las personas. Sí, claro, es horrible. Y sus baños son para su personal, los tienen con llave. Entonces, un derecho primordial. Si yo voy a un ministerio público, me llevan como imputada, como indiciada, como presunta responsable de, pero no hay baños, y yo digo, pues ahí me siento y ahí enfrente me van a acusar por una falta laboral y por muchas otras cosas más, pero no hay ni baños, querido mío. Están en una situación, no hay asientos. O sea, están tratando como delincuente, incluso a los que van acompañando. Ustedes como abogados saben que no hay ni asientos en donde, y los que hay están en unas condiciones tan deplorables que dan vergüenza. ¿Por qué está pasando en nuestro sistema de justicia penal esto? O sea, los 8 años que se dieron para hacer este cambio, no solamente de mentalidad,
no solamente de nuevo progreso, no solamente los académicos, también tener que volver a aprender, estudiar, claro, porque obviamente ustedes como académicos tienen que aprender este nuevo sistema de PEAPA para poder trasladarlo a los alumnos, y ya vienen con ese nuevo chip. Lo hemos hecho todos. Quiero significarte que todos, desde jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores, policías, hemos capacitado a todos. Hemos tratado de hacer una cobertura sumamente importante. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido uno de los pilares del Poder Judicial Federal, las procuradurías. Es una tarea titánica permanente que contrarresta lamentablemente en la parte operativa cuando todo esto que me estás diciendo es la realidad, ¿no? Y es lo que lamentablemente todavía se ve en el ejercicio. La estancia ante el Ministerio Público y la presencia ante un órgano jurisdiccional, un juez, cambia el escenario, hasta la gente respira y dice, bueno, ya tiene cara, ya tiene rostro, ya tiene nombre, las instalaciones tan bonitas, o sea, ya se siente otro ambiente. Sí, lamentablemente la parte de procuración es algo que todavía se siente oscuro. No se diga una detención en la madrugada, donde pasas horas y nadie te dice nada, donde lo primero que te tendría que hacer saber son sus derechos, llenar protocolos, hacerte saber el motivo de la investigación, detención. Y perdón que lo interrumpa, estar en una situación y me llega el de derechos humanos y me da una hoja, lea, firme, pero lea. Le digo, ¿qué son esto? Son sus derechos. Le digo, son como derechitos, querido, porque unas letritas que quién alcanza a leer, esas letritas de estos derechitos no me van a servir mucho, literal, no me sirvieron mucho, pero son como, parecían detalles, nos reímos ahorita, sí. Pero a veces ni siquiera con letras legibles, completas, para que quien se entere por lo menos cuáles son sus derechos que le van a violar ahí adentro. Eso, ¿por qué sucede? Esta es una situación que les digo, cuando alguien está, yo me río porque yo no estaba asustada, ¿no? Porque sabía qué estaba haciendo, pero alguien que lo encuentran en una situación complicada o que lo están llevando para evitar el delito, que no sabe, que está nervioso, que está mal, con situaciones como estas, con unas copias que ya ni se nota prácticamente, y unas letritas tan pequeñitas que parecen esos contratos bancarios que tratan de leer. ¿Por qué nuestra justicia actúa de esta forma? ¿Cómo tener confianza en la justicia cuando desde esos pequeñísimos detalles nos sentimos violados? Tienes razón, es insostenible poder hacer una defensa cuando lo más elemental no se tiene, confianza en el sistema, ¿no? Te voy a platicar algunos temas que la presunción de inocencia conlleva para todos en este nuevo quehacer, porque no nada más es decir, bueno, dame el privilegio de que soy inocente, no. Esas letritas que no leíste, que no pudiste observar, que no te dieron a entender, que la comprensión no llegó porque no se ejercen. O sea, si un derecho no se ejerce, pues es muerto, está muerto. Claro. No, hay que ejercer cada uno de esos derechos que se significan en el protocolo donde te hacen firmar, porque la presunción de inocencia es un principio informador. Te tengo que hacer saber quién te acusa, por qué se te acusa, circunstancia, tiempo, modo, ocasión de la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. Te debo hacer saber tu forma de participación, qué hiciste, cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, para que tú estés informado y puedas, en lo más elemental, defenderte. Hoy el concepto de la presunción de inocencia no es que se revierta la carga probatoria a la persona que va a defenderse. Quien acusa debe probar, entonces el Ministerio Público tiene que poner todos los elementos con mucha claridad, cómo va a sostener la imputación, cómo va a sostener la acusación para una condena. Y entonces la defensa está en actitud de desmantelar, destruir esa acusación que se pretende hacer, ¿no?
Principio informador. Tengo derecho a una defensa. Ese defensor tiene que tener todas las cualidades necesarias para poder tomar un cargo y asistir a la persona. Decirle, declarar, no declarar, por qué con relación al hecho que se está investigando, qué trascendencia tiene. Hoy el derecho procesal ha instituido nuevas figuras, hay nuevas instituciones como las salidas alternas, los mecanismos alternos de solución de controversias, ¿no? Los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso. Todas estas figuras tienen una intención, en la medida de las posibilidades, tratar de solucionar la controversia de manera anticipada. Pero también hay gente que dice, yo no hice esto, y se trata de mi honor, de mi familia, de mi nombre, de mi prestigio, del daño que se me puede causar, y me voy a la sentencia. Esa es lo que impera, la seguridad de que todo el camino que vas a realizar en el proceso pueda estar contaminado favorablemente, o sea, que haya seguridad y certeza dentro de todos estos tópicos. Entonces, principio informador, una adecuada defensa por licenciado en Derecho. ¿Cuál es el objeto de una defensa? Aportar medios de prueba. Pero que esto, aportar medios de prueba, no se entienda como que se te revierte la carga probatoria y tú sostienes la mochila con todo el peso y que tienes que acreditar tu inocencia. No, la inocencia no se acredita. Es que pareciera así. Eso es el tema central a los alumnos, a los maestros, a todo el público en general, a tu público. La presunción de inocencia no se prueba, lo que se prueba es la culpabilidad. ¿Y quién hace ese ejercicio de probar la culpabilidad? El Ministerio Público. Entonces la defensa tiene el derecho de controvertir, de desmantelar, de destruir la acusación por medios idóneos que hagan posible preservar la presunción de inocencia, pero no la tengo que probar, que se entienda. Y es que eso es lo que sucede. Pareciera que el Ministerio Público te exige pruebas, tráeme pruebas de tu inocencia. No, o sea, nunca más eso. Eso es lo que pareciera que sucede. Anda un video circulando por ahí en internet, es reciente, en un Ministerio Público de Naucalpan, donde un abogado está acusando al auxiliar del Ministerio Público, como ya tiene armado prácticamente machote una denuncia y está obligando a firmarla a una persona que ni siquiera le han entrevistado. Está grabado, confronta al Ministerio Público. Y es tan aberrante casi, pudiera decir esa palabra, como ver que no se toman cartas en el asunto en ese instante. ¿Por qué se tiene que llegar a grabar de manera infragante prácticamente esos procederes que son minuto a minuto en cada Ministerio Público? ¿Por qué escuchar al Ministerio Público o poner un pie dentro es como llegar a un campo minado y no sé qué me voy a encontrar aquí dentro? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción del pueblo en general? Nos decía hace un rato sobre la pena de muerte en nuestro país. La ley del talión está predominando no solamente en la capital, no solamente en el Estado de México, como fue todo el sexenio pasado. Estos linchamientos, quemamientos se están dando por grupos en el interior del país, en el norte, de buscar a los malos y tablarlos como nos tablan a los potros en el ejército, por lograr un escarmiento. ¿En qué momento llegamos a Fuente Ovejuna y a la ley del talión y nos dedicamos o no confiamos en la justicia penal de nuestro país? Es una línea muy delgada que se trastoca por intereses particulares. El ideal, el objetivo de esta metamorfosis, del cambio de un sistema a otro, el punto central son las personas. Si no logramos que las mentes y los corazones de estas personas, como operadores de un sistema, cambiemos,
nada va a cambiar, nada va a servir. Te diría yo que en la experiencia donde he caminado, donde he observado, donde he conocido, los países del primer mundo tuvieron que cambiar sus prácticas. Nada es ocasional. Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, países que quedaron devastados por la lucha, por la guerra, tuvieron que hacer un frente y hacer un propósito de cambiar y modificar. El cambio de paradigma que se tiene que hacer. México tiene que hacer una reflexión muy importante a su interior para que la sociedad pueda hoy en día, todos en general, asumir las responsabilidades que tenemos como personas para el bienestar inmediato, futuro de este país. Llevamos a nuestro país a esas consecuencias porque se aligeraron muchas cosas, se permitieron otras tantas. El sistema tiene que estar blindado de buenos operadores, con buenas estructuras. Hemos hecho, estoy seguro, un buen esfuerzo de inicio, pero no basta. Y las generaciones siguientes de abogados que se conviertan en defensores, en ministerios públicos y jueces tienen que tener una perspectiva diferente, con otra conciencia y otras necesidades que el país requiere. En la medida que cada uno de nosotros abonemos a esto, te puedo asegurar que los malos serán menos y serán identificados. Las malas prácticas siempre han existido. El bueno y el malo siempre han existido, ¿no? O sea, sabemos que como país, como mundo, como los países del mundo, siempre habrá maldad, siempre habrá gente bien intencionada. Lo que yo te apostaría es que en este momento histórico de nuestro país hagamos de la presunción de inocencia el fruto que preserve a la prueba en su origen lícito, porque para poder condenar a una persona se necesita que la prueba sea lícita. Si no se conserva la licitud de la prueba, tiene que devenir una sentencia en el sentido absoluto. Entonces, y luego empezamos con la mala integración de los expedientes y los juicios claro. La presunción de inocencia no es un adorno, es una institución sólida, es una figura procesal que preserva, tutela un derecho humano de algo tan importante. Una persona. Pero no es perspectiva. En su tesis que lo menciona, la perspectiva de la presunción de inocencia tiene que ver dependiendo en qué escalón estás, cómo la veas. Bueno, es que históricamente cuando lo escribí, todavía el sistema estaba en esa vacatio legis de 8 años. Okay. Entonces yo visionaba hacia dónde tenemos que estar. Hoy dentro de este contexto de realidad, te diría yo que hemos avanzado y que esa perspectiva a 10, 20 años tiene que ir consolidando el equilibrio entre el poder del Estado, la única, y esto hay que hacerlo, decirlo fuerte, sostenerlo y decirlo fuerte, que el único que puede resistir el ius puniendi del Estado es la defensa. Fíjate qué contradictorio. O sea, el poderío económico que puede tener un Estado, la única persona que lo puede resistir es un individuo llamado o una institución llamada defensa. En la medida de que nuestros abogados que se dedican a ser defensores se la crean y asuman el compromiso de que son el único recurso viable para tratar de limitar el megapoder que tiene el Estado, son ellos, somos nosotros, para poder defender los intereses de una persona que está comprometida a su libertad, a su patrimonio y hasta, por no decirlo, hasta la vida. Imagínate que de repente te tocara la defensa de una persona. Las vidas de los que dependen de ello, hablando de padre y madre. Claro. Entonces,
tu pregunta se vería contestada en esa perspectiva. A hoy yo contesté ya en parte hacia estos 8 años de vacatio, desde el año 2008 al 2016, cómo fuimos construyendo, cómo fuimos cambiando para instituir hasta presunción de inocencia dentro de los procesos penales, dentro de las investigaciones. Pero ahora, ¿qué más hay? ¿Se dijo todo? Claro que no. Entonces necesitamos reforzar mucho de lo que los ideales de un sistema de corte acusatorio llevan en la sangre, llevan en sus entrañas. Porque si dejamos que el Estado, para que un sistema de corte acusatorio como es el que tenemos vigente en este momento, se preserve sus ideales, tiene que coincidir históricamente algunos aspectos. Uno, un aparato legislativo acorde ideológicamente a un sistema de corte acusatorio. Si no tenemos operadores legislativos acorde a este pensamiento, a este idealismo, va a trastocarse y al rato es un mixto, porque va a ser exactamente la parte que llevó al sistema inquisitivo o mixto a convertirse en inquisitivo. La propuesta no era mala, el sistema no era malo, lo que lo trastocó fueron todos los vicios que permitimos que contaminaran al sistema inquisitivo. ¿Qué porcentaje, doctor, de lo que en su tesis vislumbraba se ha ido de alguna forma cumpliendo? ¿Tiene alguna idea o lo ha ido midiendo? Sí, claro. Eso es un parámetro muy bonito porque siempre va a haber un becaria, siempre va a haber el iluminismo dentro de los que luchan por los ideales de los derechos humanos, esa corriente donde los tirábamos de a locos y cuando lo vimos inmerso en un sistema positivo al derecho humano y que hoy se vuelve un sistema convencional, ¿no? que toma relevancia a los criterios de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por supuesto que se ve materializado ese trabajo doctoral, donde las investigaciones era ver hasta dónde México podía abrir las puertas al sentimiento y contenido de un derecho humano, esa universalidad, ese pensamiento universal que los positivistas no dejábamos pasar porque lo que valía era el contenido de la norma. Pues hoy lo que no está en la norma escrita también está en la norma práctica, que es la parte del derecho, la lucha en favor de los derechos humanos. Entonces lo veo materializado muy bien, con una perspectiva de aspirar a que, no como se dijo en algún momento que era la puerta giratoria para la impunidad, no, esto está muy lejos de sostener, porque además el quinto transitorio del decreto de reforma nos permite, en la medida de las posibilidades, basado en una investigación que haga el Ministerio Público, transitar de una prisión preventiva a una medida cautelar distinta para que se preserve la libertad. Pero eso no quiere decir que se den automático y que vaya a suceder así por marita mágica, ¿no? Porque además está el juez rector que va a analizar la propuesta y ver si es viable. Porque además siempre habrá que entender en estos parámetros hay en conflicto dos derechos de igual valía: la víctima, los derechos de la víctima y los derechos del imputado. Y no que... El derecho penal del enemigo, del que nos hablaba por aquí el doctor Eugenio Zapata. Sí, claro, ese es el extremo. Ahorita me voy a ir a ese tema, pero en el proceso penal del ciudadano, del común y corriente, hay en conflicto dos derechos de igual valía: el derecho de la víctima y los derechos del imputado. Y no es que le des mayor preferencia a los derechos del imputado en ningún momento. Hay una ponderación de derechos por parte de los jueces. Pero es la parte que el resto de la población no logramos entender. Pero nosotros llevamos esa información. Tú como comunicadora, nosotros como juristas, como catedráticos, como los que son jueces, los que son ministerios públicos, tenemos que llevar ese mensaje a la sociedad. Porque no quiere decir que uno valga más que el otro. Se tendrán que ponderar al caso por concreto, al caso por caso, y habrá casos que la presunción de inocencia
debilite o rompa la culpabilidad o preserve la presunción de inocencia. Pero habrá otros que la culpabilidad se acredite y destruya la presunción de inocencia. Es ponderación de derechos. Y no quiere decir que la víctima quede en un segundo plano y que no se le tome en cuenta, no, al contrario, hoy la víctima juega un papel muy importante y activo en el proceso. Ofrece prueba, le dice al ministerio, no te pases de listo, haz bien las cosas, participo contigo, me convierto en coadyuvante, puedo estar asistida de un asesor jurídico que tiene la misma categoría en el plano de derechos hacia el defensor del imputado. Todo esto ha sido un gran ejercicio apostando a que la sociedad tenga como parámetro certeza y seguridad de sus derechos. Ahora, si tú cometiste una conducta y quieres ser o evadirla, pues entonces vas a tratar de hacer todo lo posible porque no se te condene. Entonces ya no estamos siendo congruentes con lo que queremos. Los recovecos de la ley. Pues sí, ¿no? O buscar quien le sabe. Como llega el cliente y dice, dale al Ministerio Público tanto para que los libere. No es el correcto ejercicio, claro. No es la correcta propuesta, porque entonces, pues por un lado gritamos justicia y por el otro lado promovemos la impunidad, ¿no? La impunidad que es la madre de la corrupción, querido mío. Nos mencionaba, ya casi para cerrar, podemos seguir horas, doctor, yo soy feliz, estas cátedras a mí me encantan. No, María está contigo. Gracias, doctor. Mencionaba, el nuevo sistema penal acusatorio fue creado en cierto momento, con cierto gobierno, digámoslo, con ciertos parámetros y demás. Cuando viene y se rompe este paradigma en nuestro México y estamos en la era de la cuarta transformación, ¿hasta dónde todo lo que sucede con nuevas legislaturas, con nuevas formas de pensar, con nuevo gobierno, pudiera venir a contraponerse o a influir en el nuevo sistema? Yo creo que la división de tareas dentro de un Estado democrático de derecho tendría que preservar la autonomía de las instituciones, dejar trabajar a la institución ministerial y judicial para efectos de que conforme al mandato constitucional sus labores se realicen. ¿El poder judicial autónomo? Como diría en teorías de Sí, claro, ¿no? Limitar o condicionar al Poder Judicial, a la Corte, en aras de los intereses del Ejecutivo sería muy delicado y peligroso. Hemos logrado a través de tantos años que cada institución, la división de esas tareas se limite respetándose mutuamente. Entonces yo considero que el ejercicio de este nuevo gobierno debe constreñirse al respeto irrestricto de las instituciones ministeriales, policiales, judiciales y legislativas, por supuesto, para un mejor México, para que México pueda tener. No estamos solos, no nos mandamos solos en la orbe, en el terreno de lo mundial. Están otros que nos vigilan, que nos supervisan, que nos son observadores, claro. Entonces, hay una comunión, no podemos ir en contra. Hoy el Estado democrático de derecho también tiene que autolimitarse en ese ejercicio de poder. Si nos vamos allá, corremos el gran peligro de vernos en escenarios como países vecinos, países sudamericanos que han violado gravemente derechos humanos de sus ciudadanos. Con esta implementación de la Guardia Nacional y que todavía no se sabe, o algunos incluso de sus miembros no entienden bien a bien qué tarea les toca hacer, esta confrontación que pudiera haber con ministerios públicos y demás, porque hablando de que la parte de ministerios públicos con los primeros que llegan al momento de los hechos, ¿cómo podemos? ¿Hay claridad? ¿Se pueden de alguna forma capacitar para entender qué va a pasar? Porque muchos alegan incluso su pensamiento militar, que muchos de ellos traen, o de Policía Federal, cómo van a confrontarlo, cómo cambiarles el chip de un día para otro para que funcionen de una manera diferente. Quiero decirte que ya se les capacitó, ya se implementó capacitación.
Por supuesto que será un ejercicio que tenemos que esperar. Lo ideal es que no se vulneren derechos de ciudadanos, que no se militaricen las ciudades y que esto, así lo aspiro yo, así lo deseo yo, que sea un mecanismo de seguridad nacional, que por supuesto podamos pensar en el momento así, en un flash, que son soluciones a males, ¿no? a problemas, y que va a traer grandes males, grandes soluciones. Sí, claro, que ojalá sí se convierta y que no sea al paso de los años un problema que no sepamos controlar y erradicar luego, ¿no? Y que al rato nos volvamos un estado de excepción. Así es. Esperemos que la decisión esté bien tomada. Lo he seguido por parte del secretario de Seguridad. Se aspira que sea un buen proyecto de policía de la parte de la Guardia Nacional. Se les ha capacitado ya, fueron capacitados, llevan la encomienda de que no es militar el tema, sino que sea civil. Esperemos. Sí, y llevan con capacitación continua, quiero pensar. Yo diría que permanente, porque además se va en estábamos pendientes de las leyes orgánicas, de toda la parte estructural, ya están trabajando en ello. Creo que eso también, una vez que tengamos toda la parte legislativa completa, pues nos va a crear certeza para qué fue creada, de qué se trata, y hacérselo saber a todos, para que estemos informados, para que veamos los límites y preservemos este estado de democrático de derecho que México se ha significado ya desde hace muchos años. ¿Y qué tanto necesita? ¿Y qué tanto necesita? Porque, digamos, en la teoría nos pueden dar mucho, desde el escritorio nos pueden dar mucho, en acuerdos y demás, claro. Pero la práctica diaria, el ciudadano común, lo que siente, lo que percibe día a día, es más zozobra en seguridad y cultura, con la que también tenemos que luchar. Sí, como no. Temas, queridos amigos, que le digo que nos podemos quedar aquí 4 horas perfectamente, y el doctor perfectamente nos va a dar luz en todos los temas. Lamentablemente, pues ya desde hace rato nos hace señas el ingeniero, no le hacemos mucho caso, ¿verdad? Un miércoles de criminogénesis, como pudieron ver, como pueden ver, excelente, nos deja para mucha reflexión, aun cuando se puede llevar no entrevistas en una charla de esta manera con alguien tan generoso como el doctor Moisés Muñoz Hernández. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Que sea la primera de muchas. Yo espero que sí. Por favor. Mi cariño, yo encantado de seguir viniendo, de compartir, y que por supuesto quien se vea beneficiado de todas estas charlas que ustedes tienen sea nuestra sociedad. Pues, ¿qué les deja nuestra sociedad de tarea, querida? Pues que nos preparemos, vienen tiempos importantes en un tema no nada más penal, sino de seguridad, y que el bien haber de nuestras familias tiene que preservarse ante todo, ¿no? Todos luchamos por esos seres queridos, y empezando desde el presidente de la República, pues, familias importantísimas. Entonces yo, partiendo de eso, del bien hacer de las personas, estoy seguro que todos sumemos esos esfuerzos para que todas nuestras familias estemos bien. Partiendo de nuestro entorno primero, nuestra familia y ya. Claro, definitivamente. Así es. Pues gracias, queridos amigos. De verdad, doctor Alejandro Carlos Espinosa, al grupo Criminogénesis, por estos miércoles maravillosos. Gracias una vez más por acompañarnos, a todos los que estuvieron acompañándonos aquí en los problemas de internet, que no es cuestión de nosotros, queridos amigos, pero vamos a transmitir este programa las veces que sean necesarias. Agradecemos infinitamente a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Como les decía, al grupo Criminogénesis, un saludo al doctor Alejandro Carlos Espinosa, hasta donde anda, que no se les olvide traer nuestros encargos. Y a todos ustedes, gracias a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de todos los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, muchas gracias. Nos esperamos, el día de mañana tenemos por ahí un programa especial que va a ser sorpresa, muy interesante, así que acompáñenos como siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana.
Pues, ¿qué les pareció, queridos amigos? Impresionante el programa que nos regala el doctor Moisés Muñoz Hernández. Hablar de ponderación de derechos, hablar de acreditación de culpabilidad, apostar a que la sociedad tenga la certeza y la seguridad, sobre todo, el Estado democrático de derecho. Lo ideal es que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, es lo que nos dice. Y vamos a ver que lo que se piden y lo que se exige son soluciones reales a problemas reales. Pues muchas gracias, queridos, a todos los que estuvieron conectados. Es mucho gusto nos dio estar aquí viendo el programa con todos ustedes. Agradecemos infinitamente al doctor Alejandro Carlos Espinosa, obviamente, director, CEO, dueño de Criminogénesis, que pueden encontrar toda la oferta educativa, toda la oferta editorial en Criminogénesis, www.criminogénesis.com, y de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa conocer todos los tópicos que ahí se tocan. Agradecemos a Tonatiu Abogados, que estaba presente con nosotros, a Edgar Durán, como siempre nuestro fan destacado, que ya es fan diamante de acá de INADEC TV, que le agradecemos infinitamente, desde Texas conectado como todos los días. El maestro, el doctor José Manuel Ramírez Tobilla, maestro querido, catedrático de aquí de INADEC, catedrático de la facultad, que nos ha acompañado en diferentes programas. Un gusto que presenciara el programa junto con nosotros. A Eduardo Ruiz, a la doctora Lourdes Fernández Ancona, nuestra queridísima doctora Lourdes Fernández Ancona, una de nuestras catedráticas de excelencia, que aquí en Campus Insurgentes y en todos los campus siempre está presente. Muchos de sus alumnos tienen mucho cariño por nuestra querida maestra. Amparo Guerrero, gracias Amparo por estar presente con nosotros todos los días. A Claudia Elvia, vamos hasta Tamaulipas, queridos amigos, a Claudia Elvia, a Diana Fernández, que desde Tamaulipas nos estaban mirando, a la coordinadora de aquí de Insurgentes, que estaba presente también, Rocío Ávila Chávez, queridos amigos, que es quien las va a recibir cuando vengan aquí a Insurgentes a pedir informes sobre la oferta educativa que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico tiene para todos ustedes. Al doctor César Montero, queridísimo doctor César Montero, que por ahí tenemos pendiente una charla con César Montero un viernes, porque el doctor César Montero, igual que el doctor Servín, igual que el doctor Ramírez Tobilla, igual que la doctora Griselda Muchategui, gustan de la literatura, no solamente leerla, sino escribirla, y va a ser muy interesante en algún momento que nos acompañen todo este grupo de catedráticos, estos jurisconsultos de alto nivel, hablando de filosofía y hablando de poesía y hablando de literatura. Un programa muy diferente que tenemos pendiente y que pronto lo llevaremos a cabo. Queridos amigos, también GC Geranio por ahí se conectó al final, y NURS 2B. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Les dejamos una trivia, un libro de Editorial Criminogénesis que se les va a regalar a quien conteste. ¿Por qué la Corte ha designado la presunción de inocencia como un derecho humano poliédrico? Esta pregunta nos la deja precisamente el doctor Moisés Muñoz Hernández. Al primero que la conteste y que pueda recoger el libro aquí en Insurgentes Sur 623, en horario hábil de 9 a 6 de la tarde, con todo el gusto del mundo, queridos amigos, lo recibiremos, y si quiere pasar con nosotros al estudio, pues aquí lo recibimos con mucho cariño. Soy Delia Linares Alvarado, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, les agradecemos infinitamente y los invitamos a que estén mañana nuestros Viernes de Cultura. Ya saben que nuestros Viernes de Cultura siempre fabulosos, una sorpresa nos espera para mañana. Mientras tanto, pasen una tarde excelente. Muchas gracias a nombre de todo el equipo que conforma el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hasta mañana.